El tiempo del fin es algo que está muy de moda. Sobre todo porque pues, la pandemia, uno se pregunta, y no sé, por ahí en las tierras del norte, pero aquí en el sur, ha habido una gran preocupación y curiosidad acerca de las profecías y qué es lo que va a pasar y si esto es el tiempo del fin y esta es una de las plagas. Así que veo conveniente platicar un poquito respecto a esto para poner mi granito de arena. Así que acompáñenme. Voy a empezar durante los primeros unos 10 minutos hablando sobre Jesús en dos situaciones diferentes. Estas situaciones voy a intercalarlas para que estén simultáneamente narrándonos una historia. Así que pongan mucha atención porque si se pierden tantito en este va y viene de dos historias, igual y ya no supieron de cuál historia estoy hablando. Así que mucha atención aquí al principio. La historia comienza en Jerusalén. Y entonces dice Marcos 13, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos les dijo: «Maestro, mira qué hermosas piedras y qué construcciones». Y Jesús le contestó: «¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues de ellas no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Vaya bajón, ¿no? Es como que, maestro, qué sábado tan bendecido, qué bonita iglesia, qué bonito todo, ¿verdad? Y Jesús: «Nah, todo se va a destruir». Y hasta aquí nos quedamos con Jesús haciendo de una manera un poco extraña una profecía. Y Jesús hizo, si ponemos de un lado las profecías sobre su muerte, básicamente hizo dos profecías. Una sobre eventos finales y dos sobre la destrucción del templo. Pero voy a corregir algo. Esto de los eventos finales no era su intención. Él estaba hablando del Espíritu Santo, de cómo llegaría. Así que ahorita llegaremos a esta confusión. Así que una historia, esta del templo, sucede en Jerusalén, y la otra historia, la de la llegada del Espíritu Santo, sucede en Galilea. Así que ubiquen en su mente esos dos sitios. Jerusalén, historia 1, con la que comenzamos. Galilea, historia 2, que todavía no hemos llegado a ella. Vamos con destrucción del templo. Jesús estaba en una situación similar a la que estamos viendo. Jesús viendo a la ciudad. Y esa sucede como 1 kilómetro después, pónganle unos 15 minutos o tal vez media hora, dependiendo qué tanto tardaron los discípulos y Jesús en bajar del monte donde está Jerusalén, pasar el arroyo Hebrón y subir nuevamente al Monte de los Olivos. Como pueden ver, el Monte de los Olivos realmente está enfrente del monte donde está Jerusalén. Así que dice Marcos 13, 3 al 4. Estaba Jesús sentado en la ladera del Monte de los Olivos, de cara al templo, como bien vimos en la foto, cuando Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte, en privadito, en secreto: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Y cómo sabremos que esas cosas están a punto de realizarse?». ¿De qué estaban preguntando? De la destrucción del templo. ¿Cuándo sucederán las cosas? Es la pregunta que todos tenemos. ¿Esto ya es el fin del mundo? ¿Esto ya hay que tomarlo como eventos finales? ¿Es momento de huir a las montañas y resguardarnos? ¿Por fin pondré en práctica todo lo que aprendí en guías mayores y en todos los clubes para poder sobrevivir en el monte? Es natural en el ser humano buscar seguridad, buscar estabilidad en medio del caos. Es natural que los discípulos le hayan preguntado a Jesús: «Oye, Jesús, eso que dijiste de la destrucción del templo me súper saca de onda, quisiera saber qué hacer, porque por lo menos no quiero estar aquí cuando esto ocurra». Es muy natural. Nuestro temor al daño que podamos recibir es natural. Y por eso el cuándo se vuelve una pregunta súper importante en las profecías de Jesús. Y de hecho en las profecías en general. Nos interesa mucho el cuándo. No sé si han notado que el cuándo es muy importante para la iglesia adventista. De hecho, la iglesia adventista se formó gracias a un cuándo errado, el gran chasco. Así que dejemos esta escena de Jesús profetizando sobre la destrucción del templo y ahora vámonos unos meses después de la muerte de Jesús, después de que Jesús resucitó, a Galilea. Nos transportamos casi 120 kilómetros más al norte y ahora estamos en Galilea. Dice la hermana Elena G. de White que estando ahí en Galilea, Jesús tuvo su último discurso con los discípulos y no solamente eran los 12. Dice ella que eran como 500 personas que se habían congregado ahí. Dice Hechos 1:3.
Con ocasión a una comida que tuvo con ellos, les ordenó: no se marchen de Jerusalén, esperen a que el Padre cumpla la promesa de la que les hablé. Porque Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que lo acompañaban, en ese momento cuando Jesús le decía eso, le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Y es así como que, ¿qué? No tiene relación esa pregunta con lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús les estaba hablando acerca de la llegada del Espíritu Santo. De hecho, un versículo antes dice que Jesús estuvo predicándole durante esos 40 días que resucitó y les fue apareciendo acerca del reino de los cielos. Y ellos seguían con la idea de que un Mesías, reino de Israel, se iba a instaurar. Y vamos, era tanta su idea que ni siquiera le preguntaron: Jesús, ¿siempre sí sigue el plan del reino Israel siendo una potencia mundial y así, o ya no? No, su pregunta fue: ¿cuándo? Básicamente es: ¿va a ser ahorita? ¿Va a ser después? Dime, ¿cuándo? Imagínense el pobre Jesús justo antes de irse y con sus discípulos siguiendo creyendo que el reino iba a ser terrenal, aunque Jesús ya había muerto y ya había resucitado y ya les había explicado las cosas. Aquí hay un paralelismo interesante. 2 profecías, una sola pregunta: ¿cuándo? Y veamos qué le respondió Jesús. Vemos Marcos 13, 5 al 8. Ahora vamos a ir a la destrucción del templo. Nos vamos otra vez a Jerusalén en el pasado. Jesús les contestó cuando los discípulos le preguntaron cuándo sucederá todo esto: tengan cuidado que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando oigan noticias de guerras y rumores de guerras, de conflictos bélicos, no se alarmen. Aunque todo esto ha de suceder, todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y unos reinos contra otros, y por todas partes habrá terremotos y hambres. Estas calamidades serán solo el principio de los males que han de sobrevenir. Y por curiosidad, Mateo 24 cuenta más o menos lo mismo, palabras más, palabras menos, pero es la misma narración. Parecería que para Jesús, pues no le costaba nada decir: bueno, va a ser en 70 años, que fue cuando ocurrió. Como que decir una fecha no había ningún problema. ¿Por qué Jesús se resistía tanto a decir fechas? Es como si les cambiara de tema, porque es más, vamos a analizar la respuesta de Jesús aún cuándo va a ser destruido el templo. Y analícenlo junto conmigo. Y ustedes díganme a qué les recuerda estas pistas que dio Jesús, que básicamente es un poco lo que leímos antes, pero hay más pistas más abajo en el versículo, pero voy a resumirlo. Jesús dice falsos profetas, dice que habrá falsos mesías, guerras y rumores de guerras, y especifica: pero no será el fin todavía. Habrá hambres, terremotos, pero solo será el principio. Maltratarán y odiarán a los fieles, habrá maldad en la tierra y el amor de muchos se enfriará. ¿No les suena este listado a lo que ocurrirá en el fin de los tiempos? Cuando las cosas ahora sí se pongan feas y cuando venga esos momentos difíciles del tiempo del fin. ¿No les parece que esto lo hemos estudiado toda la vida como adventistas, refiriendo a ese momento? Entonces, ¿por qué Jesús lo está poniendo aquí? Porque todas esas cosas posiblemente no pasaron necesariamente en esos 70 años, o puede ser que sí, pero lo que nosotros entendemos es que estaba profetizando del tiempo final. ¿No será que Jesús realmente les cambió el tema? ¿No será que realmente Jesús no quiso contestar el cuándo, sino que quiso hablar de algo que le importaba más? Y dejaremos esta idea aquí y nos iremos ahora a Galilea. Pero quiero decirles algo: Jesús sí les responde a los discípulos cuándo llegará el fin, aunque no fue exactamente las preguntas, pero ya llegaremos a eso. Ahora estamos en Galilea, después de la resurrección, etc. Ese discurso final. Hechos 1:7. Jesús le contestó, y Jesús le contestó en respuesta al reino de Israel. Y le dice: no es cosa de ustedes saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado fijar. Vaya, alguien se lo dijo, y es un ¿qué les importa? De hecho, vemos en la presentación
cómo Jesús quería hablar de la llegada del Espíritu Santo y los discípulos le cambió el tema diciendo, sí, mejor háblanos de la llegada del reino de Israel. Los discípulos como que no estaban muy interesados en la conversación de Jesús y Jesús les dijo, pues a mí tampoco me importa decirles cuándo va a suceder las cosas o si va a suceder o nada más. Aquí hay una lección importante. Leímos en nuestro estudio de la lección sistemática, a la que le llamamos de cariño la lección, que Apocalipsis y las profecías son una oportunidad para saber que Jesús está al timón de este barco, de esta existencia. El Apocalipsis no es hoy en día y no se concibe para la iglesia como se concebía en los años 70, como un tema para crear morbo y crear miedo y hacer que la gente se bautice porque Jesús viene pronto y todo puede ser muy feo y tienes que salvarte, sino que es una carta de esperanza de que aunque las cosas se pongan mal, aunque en este momento, en el 2020, estemos viviendo una temporada muy difícil y para algunos que han perdido familiares, incluso muy duro y muy triste, Dios está al control. Hay tormenta allá afuera, pero Él está en la barca. Y al final, esto es una buena noticia, el Jesús vencedor. Vamos con la siguiente diapositiva. Y vamos a responder, ¿qué le dijo Jesús a la pregunta de cuándo será el fin? Tenemos a Jesús diciendo muchas veces que pasará esto y lo otro, pero aún no será en fin. Y en Mateo 24:14 se los dice. Y este evangelio del reino se anunciará por todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Entonces llegará el fin. Un evento detonará el fin. Y no son el listado de cosas que dio, sino es el involucramiento activo de la iglesia predicando el evangelio a todo el mundo. Entonces vemos en pantalla cómo en un principio se estaba hablando de la destrucción del templo, pero de repente Jesús cambia el tema al tiempo del fin. Y justamente esta afirmación final es la que determina ese cambio de tema. Jesús nunca respondió, y el templo será destruido cuando se predique el evangelio. Jesús dijo, cuando se predique el evangelio llegará el fin. Pero fin de todo. La misión empieza a asomarse a través de las profecías de Jesús. La profecía del templo, viene la misión. La profecía del Espíritu Santo, viene la misión. Ahora vamos a ver qué le responde Jesús con respecto al reino de Israel. Y esta está mucho más interesante, esta conversación, que parece teléfono descompuesto. Después de decirle Jesús a sus discípulos básicamente qué les importa, Jesús sigue el mensaje, el cual se va a convertir en el último mensaje que dé. Y miren, Jesús estaba hablando de la llegada del Espíritu Santo. Los discípulos quieren cambiar el tema a la llegada del reino de Israel y Jesús vuelve a la llegada del Espíritu Santo. Y este es el mensaje final. Piensen, si ustedes, y con esta pandemia, pues todos somos más conscientes de que podemos enfermar y desgraciadamente podemos morir. ¿Qué es lo que tu ser querido tiene que saber antes de que tú partas, si llega ese momento? ¿Qué es lo que tienes que decirle antes a esas personas a las que tú amas? Con lo que no te puedes ir. Bueno, pues Jesús estaba yendo y tenía que dar un mensaje específico y muy importante, que sea lo último que les quede en su mente. Y adivinen qué es. Es tan importante. La Biblia lo presenta en 4 libros, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos. Si bien dicen los teólogos que cuando en la Biblia se repite 2 veces una palabra o una expresión, significa esto es importante. Pero si se repite 4 veces la misma historia a través de la Biblia, es que es súper importante. Y esto es el último discurso de Jesús. Dice, deseado de todas las gentes, página 86. El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión en la cual se congregaron los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, Cristo mismo había designado antes de su muerte la fecha y el lugar. El ángel, a un lado de la tumba, recordó a los discípulos la promesa que hiciera de encontrarse con ellos en Galilea. Así que este era un evento. Jesús lo había dicho antes de su muerte, el ángel de la tumba lo había dicho también, se los recordó. Vamos, esta era una cita importante porque era el adiós final. Ahora sí,
Veamos qué dice Jesús respecto a esto. Hechos 1:8. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo, y lo podemos ver en pantalla, que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Esta es la gran comisión. Nos sonará un poco más familiar en Mateo 28, que dice, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo que guarden todo lo que yo les he mandado, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Básicamente, esta es la versión de Hechos de ese momento. Así que Jesús termina con esas dos profecías, con la misión que se vuelve importantísima para nosotros como iglesia. ¿Cuándo llegará el Señor? Cuando cumplamos la misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio a todo el mundo. Y vamos con una diapositiva que me interesa mucho que vean, porque empezamos a conectar estos temas y vamos ahorita al centro, que va a conectar el tema de las profecías de Jesús con el tema del liderazgo y con la iglesia. El mensaje final de Jesús antes de irse, vemos en pantalla, era la misión. La última estrategia que Jesús dejó de acción para la iglesia y para sus discípulos era la misión. Los dones espirituales que iban a ser recibidos gracias a la llegada del Espíritu Santo que Jesús estaba anunciando, eran para la misión justamente, y lo podemos ver. Discípulos que no entendían nada del reino de los cielos y nada del plan de salvación, reciben el Espíritu Santo y Pedro sale y predica y bautiza a 3,000 personas. Sin duda el Espíritu Santo iba a potencializar aquellas cosas que los discípulos nomás no podían percibir muy claramente. Y por último, el plan de salvación encuentra su utilidad en la tierra, que es el campo de batalla, hace que funcione para nosotros los humanos gracias a la misión. Si no hay nadie que lo cuente, sin duda, dice la Biblia, las piedras van a hablar. Pero nosotros como iglesia estamos comisionados para hacer que este plan de salvación sea efectivo gracias a esta colaboración Dios y hombre. Hechos 1:9 termina esta historia diciendo, y dicho todo esto, lo vieron elevarse hasta que una nube lo arrebató de su vista. Jesús dijo esto y entonces se fue. La misión estaba dada. Es interesante descubrir algo. Jesús le dio esta misión de hacer discípulos a discípulos. Eso nos enseña algo muy importantísimo, y esto puede dar casi por una semana de oración, pero básicamente un resumen es: un discípulo hace discípulos. Por lo tanto, alguien que no es discípulo no puede hacer discípulos. Nosotros como Iglesia Adventista, y lo estudiamos también esta semana en nuestra guía de estudio de la Biblia, a la que llamamos lección, que nosotros no creemos en esa idea de los monjes que nos retiramos a unas montañas para vivir una espiritualidad alejada de la contaminación del mundo y de todas sus influencias, porque eso nos contaminaría. No. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en la gran comisión y creemos que debemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra, mezclarnos con todos para poder transmitir esas buenas nuevas. Por lo tanto, un discípulo del Señor no es aquel que se porta perfecto. No es aquel que habla de cierta manera en la iglesia, no es aquel que tiene cierto vocabulario específico, no es aquel que dice presente 7 todos los sábados, o decimos por WhatsApp ahora, sino es aquel que aprende a caminar diariamente con Jesús. Es aquel que, no importando que haya iglesia o que no haya iglesia, él tiene una devoción personal porque eso lo sostiene. Porque básicamente la obra misionera, el compartir, el testificar, no tendría sentido si uno no tiene a quien testificar. Uno tiene que llenarse de Jesús para entonces poder ofrecer a Jesús. Por lo tanto, si bien el trabajo espiritual personal es justamente eso, personal, no podemos terminar la obra siendo espirituales y santos nada más. Necesitamos algo muy importante, y es el concepto iglesia. Porque Jesús no le dijo esto a personas individuales, se lo dijo a un grupo, a una proto-iglesia, una iglesia que se empezaba a formar. Y aquí vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y miren qué interesante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, comienza con la misión de la iglesia. Hechos, que habla lo que pasó con los discípulos después de Jesús, comienza hablando de la iglesia. Podemos encontrar una correlación muy clara
entre que después de Jesús viene la iglesia como esa fuerza motriz. Y vemos en pantalla que dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Y ojo, por supuesto, todos sabemos que la iglesia no salva. Estar aquí adentro no te hace salvo, sino es por medio del trabajo de la salvación y por medio del ecosistema que la iglesia puede generar que las personas encuentran un camino más llano para llegar a Jesús. Básicamente, la iglesia es nuestra herramienta de evangelización. Y continúa el texto. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La misión de la iglesia entonces es predicar, es contribuir en este plan de salvación. Es decir, la misión de la iglesia no es mantener a un grupo segregado para que no se manche por el mundo, sino es evangelizar. La misión de la iglesia no es ganar Camporís. La misión de la iglesia es evangelizar. La misión de la iglesia no es hacer programas muy bonitos. Los programas muy bonitos como este es una herramienta para evangelizar o en otros casos para capacitar al miembro de iglesia que esté viendo esto para nutrirlo y así pueda compartir. Pero, ¿qué pasa si no cumplimos la misión? Y ahora, nuevamente, Hechos de los Apóstoles, pero ahora capítulo 13 nos dice, el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representantes de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Es súper importante. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo al fin de rehuir de la tentación. Lo que estábamos hablando, cuando Dios se vuelve tu gran secreto, cuando nadie es digno de recibir a Dios porque no son lo suficientemente buenos, es ahí donde estamos en terreno de Israel cuando fue rechazado. Ahora, esta misión de la iglesia, uno puede decir, bueno, pues que los laicos le echen ganas entonces. Bueno, pues que los pastores le echen ganas entonces. Pero veamos qué dice el deseo de todas las gentes, página 76. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo en esa época, en el siglo XXI, en el siglo XIX, hasta el fin del tiempo, a todos en todo el tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial, y eso somos tú y yo, reciben el evangelio en cometido. Es nuestro cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. A todos, salvación de nuestros semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra. Recordemos lo que leímos al principio en Hechos de los Apóstoles. Aquí en Deseo de todas las gentes lo refuerza. La iglesia fue establecida para trabajar en la salvación de nuestros semejantes. Y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Elena nos está dando duro. El liderazgo como una clave del éxito. Dicho sea de paso, y antes de que alguien se me pare y quiera opinar al respecto, por supuesto, el Espíritu Santo es el gran motor y el que hace que esto funcione. Ya lo dije en cuanto a los discípulos que no entendían nada de la vida y preguntaban si Israel iba a ser un reino nuevamente. Y cuando llegó el Espíritu Santo entendieron todo y se activaron y fueron una gran ayuda para que muchas personas conocieran la verdad. Así que el Espíritu Santo nos capacita, nos inspira, nos forma, nos motiva. Pero no solamente es Dios el que debe pelear las batallas y nosotros quedamos sentados en nuestros laureles esperando a que Dios mueva todo. Tenemos que poner de nuestra parte. Y es ahí donde el liderazgo entra. Porque como ya vimos, la santidad personal o la vida espiritual personal es importantísima, pero al hablar de una iglesia con una misión necesitamos entonces organizarnos como una iglesia para que todos esos dones, esas capacidades, ese tiempo, esa inteligencia, también esos recursos, en todos los sentidos que se entienda la palabra recursos,
sean utilizados de una manera efectiva y poderosa, para que el Espíritu Santo también actúe y se sume a este trabajo y entonces sea algo magnífico. Así que si tú eres líder que me está escuchando, o si quieres serlo o no sabes cómo, o sientes que no es lo tuyo, pero tienes un llamado de hacer un cambio, este mensaje es para ti, especialmente para ti. La mejor manera de enfocar el liderazgo es haciendo como un láser que toda la energía vaya a un solo punto para llegar a más lejos. Por lo tanto, aquí la clave, como vemos en pantalla, son dos conceptos: la secuencia de planes y la suma de esfuerzos. ¿Qué son estas cosas? ¿Cómo que secuencia de planes y suma de esfuerzos? Se los voy a poner como un ejemplo a través de la empresa Apple. Y vamos con la siguiente diapositiva. Miren qué bonita tienda. Yo veo esa tienda y digo, wow, no solamente quiero entrar, quiero trabajar ahí, casi quiero vivir ahí. Está bien bonita, hasta tiene arbolitos adentro. Apple es una empresa de las más ricas del mundo, de las más exitosas del mundo. Y yo creo que muchos tienen un teléfono de esta empresa. Y el logotipo está ahí claramente reconocible. Apple, como muchas otras empresas, pero Apple me gusta y voy a hablar de ella, genera una cadena de acciones para que finalmente vendan. Pero no es solamente vender por vender. Apple maneja publicidad y tiene un equipo muy grande haciendo la publicidad para llamar la atención y mostrar sus productos. Después tienen la tienda que están viendo, las cuales, como ven, son muy bonitas. Y lo cual también está diciendo, hey, mira, siéntate cómodo aquí. Mira qué bonito está esto. ¿A poco no quieres un producto que está tan bonito como esta tienda? Y esto nos recuerda mucho a nuestras iglesias. Y una pregunta pertinente ahora es, ¿será que nuestras iglesias están testificando acerca del Dios magnífico que tenemos? Después están los trabajadores. Estamos en una cadena. Entonces la persona, digamos tú y yo, vemos la publicidad, nos interesa el teléfono, vamos a la tienda y decimos, wow, qué tienda tan bonita. Entramos y nos encontramos con trabajadores súper amables, súper conocedores de su producto, muy positivos, muy ayudadores, te dedican el tiempo suficiente. Y Apple es muy famosa por tener a este tipo de empleados muy bien capacitados, los cuales hacen que la experiencia en la tienda sea muy buena. Así que te sientes tan cómodo que dices, ok, voy a comprar el producto. Claro, si todo está bien hasta ahora y el producto es malo, pues nunca vas a volver a comprar en Apple, porque aunque todo estuvo bonito previo, a lo que tú fuiste, que fue el objeto, pues no te solucionó una necesidad. Supongamos que el producto te pareció excelente y te duró muchos años, etc. No termina ahí, sino que el servicio postventa de Apple es muy bueno. Toda la parte de garantías, toda la parte de atención telefónica, hacen muy buen trabajo. Por lo tanto, es muy factible que te enamores de la marca por todo lo que ofrece. Ellos entonces proveen una secuencia de actividades, una secuencia de planes y una suma de esfuerzos. Porque hay un equipo que hace comerciales, hay un equipo que hace las tiendas, hay un equipo que capacita a las personas, hay ingenieros que hacen productos y hay un equipo que atiende postventa. Equipos diferentes de expertos, pero alineados a un solo objetivo, el cual es venderte un producto. Nosotros como iglesia, ¿qué es lo que queremos? No queremos vender un producto necesariamente, pero sí queremos compartir una filosofía. Por lo tanto, nosotros tenemos también diferentes grupos que hacen que esta cadena de producción, estos planes de secuencia y esta suma de esfuerzos tengan sentidos, o así debería ser. Debería ser que cada uno de los miembros de la iglesia y sus departamentos trabajen bajo una misión. Sin embargo, no siempre es así. Y es aquí donde podemos mejorar mucho. Y vamos con la siguiente diapositiva. Perfecto. ¿Cómo hacer que toda la iglesia funcione en secuencia de esfuerzos todo el tiempo? ¿Por qué digo todo el tiempo? Porque a veces sí funcionamos en secuencia de esfuerzos. Sí hay muchos departamentos de la iglesia que se unen para una gran labor, como una campaña, como el Día Mundial de la Juventud Adventista, etc. Pero, ¿qué pasaría si usamos esa misma lógica para todo el año? ¿Qué pasaría si en vez de hacer las cosas solamente para un evento, lo hacemos para un crecimiento en todo este ciclo?
O más allá, podemos tener ciclos de años, de 4 o 5 años, a planes a largo plazo, e ir construyendo año con año y mes con mes hacia esa gran meta. Por supuesto que esto representa un cambio de paradigma y representa romper ciertos patrones que no son la ley y no están escritos con piedra en el Sinaí, simplemente son cosas culturales de organizarnos como iglesia. Y les voy a señalar 2 cosas que tenemos como patrones culturales de organización como iglesia y que podríamos mejorar. Y esto lo puedes aplicar desde el departamento de niños hasta los clubes, pasando por diáconos, pasando por ujieres, pasando a los líderes de grupos pequeños, etc. Y aquí está la primera cosa que les sonará muy familiar y que podríamos mejorar. Cada departamento hace lo suyo. Es decir, cada departamento tiene su calendario, tiene su línea de eventos, no se mezcla mucho con otros departamentos, salvo eventos especiales. Esto podríamos mejorarlo muchísimo. Imagínense que ponemos una meta. Imaginémonos, en 2 trimestres llegaremos a una campaña de barrio. Y todos los departamentos, mediante un plan unificado, se van trenzando y van uniendo esfuerzos constantemente para llevar a esta persona que queremos invitar a nuestra campaña, así como Apple lo hace, a través de todos los pasos que debe seguir para estar enamorado de la filosofía cristiana que le estamos vendiendo y también de nuestra iglesia, porque dirá, oye, qué invitación tan bonita, se ve muy profesional, este evento debe estar muy bien. Y llega a la iglesia y lo recibe con una sonrisa, porque los sugieres hicieron un buen trabajo de coordinación con todo el plan, y le indican dónde sentarse, y ven después que la iglesia está muy bonita, porque la iglesia hizo un buen trabajo para ser un templo agradable, y ven que el predicador está muy bien preparado, y ven que las personas después de la predicación se saludan y lo saludan a él y lo hace sentir como en casa, y lo invitan a cenar en el patio de la iglesia, y ya después lo invitan a la siguiente reunión. Y la siguiente reunión va muy acorde con sus necesidades y sus carencias personales. Y así lo vamos llevando y llevando y llevando hasta invitarlo a la campaña. Esto sería un trabajo en coordinación, todo conjunto, en una cadena de producción, en una secuencia de planes y suma de esfuerzos. El segundo punto que podemos mejorar. Cada evento suele estar aislado. Es decir, una campaña por acá, una semana de oración por acá, un día mundial de los jóvenes por acá, un día del conquistador por allá. Y en vez de construir uno sobre otro para que esta torre vaya creciendo y lleguemos a nuevas alturas, nos limitamos a poner fichas en horizontal en todos lados. Es como si corriéramos en una carrera de izquierda a derecha, pero no corriéramos en línea recta para llegar a la meta. Y justamente esta metáfora de la meta se convierte en nuestra gran maestra en este punto. Necesitamos metas que lleve paso a paso, kilómetro a kilómetro a la iglesia a través de un crecimiento claro, específico y definido. Como en la escuela, no pasamos de primero de primaria a segundo, nada más porque sí, tenemos que aprobar primero para llegar a segundo. Y de ahí nos damos un salto a sexto de primaria, necesitamos tercero, cuarto y quinto. Y todos los conocimientos adquiridos en esos grados nos van capacitando intelectualmente para llegar al grado anterior y finalmente graduarnos. Eso podríamos hacer en la iglesia, eso sería una gran oportunidad de crecimiento. ¿Cómo lograrlo? Necesitamos líderes con esta visión de ver a la iglesia como un todo, como una empresa que puede trabajar en conjunto en todas sus áreas y no hay desperdicio de esfuerzo, sino que todos se unen en una sinergia y con mucha oración y con guía del Espíritu Santo, porque es muy necesario para que esto funcione, lograrlo. En estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de dolor, aún no es el fin. Como iglesia tenemos una misión. La misión sigue intacta y es predicarles a otros las buenas noticias del Evangelio, predicarles que en medio de esta etapa difícil aún hay esperanza y el destino del universo y del mundo es positivo, es bueno y queremos que se suban a este barco. Necesitamos profesionalizar la iglesia. A mí me gusta cómo hacen sus transmisiones, cómo me citaron hora y media antes para checar el audio y el video. Vamos, se están preocupando por hacer las cosas muy bien. Ese es el camino. Qué bueno que lo sigan haciendo de esta manera. Ojalá que muchas iglesias puedan sumarse a las necesidades actuales de presentar algo con calidad, porque ahora somos pues vistos por todos los que quieran vernos, así que nuestra exposición ahora es mucho mayor. Necesitamos dejar de pensar en nuestros eventos y nuestras actividades en la iglesia simplemente como
puntos en el calendario, como requisitos para ganar puntos para un camporí, como cosas que debo hacer porque es mi cargo, es mi responsabilidad. Olvidarnos de esa modalidad clásica de pensamiento y ubicarnos en el cómo puedo hacer que mi iglesia crezca exponencialmente mediante el trabajo unido y por vocación de servicio y por ganas de que mi iglesia crezca y que otras personas conozcan de Jesús. Esa debe ser el impulso y la motivación para hacer tu trabajo en tu cargo en el que sea que te encuentres. Por último, esto se logra con el Espíritu Santo. Sabemos en la Biblia de muchos personajes que no sabían hacer nada, que no tenían habilidades, que no tenían confianza en sí mismos, y cuando Dios trabajó con ellos y por ellos y en ellos, hicieron grandes cosas. Así que ese es el primer gran paso, y yo creo que ese es el gran motivo de oración que debemos tener todos. Pedir al Espíritu Santo que viva en nosotros, permitirle que viva en nosotros para que pueda transformarnos en herramientas súper útiles para su obra, y que nuestras iglesias también sean beneficiadas con estos dones, y que nuestras iglesias sean como una empresa que lleve salvación a muchas personas, que sea como un punto estático que esté trabajando para que ya no solamente vayamos al mundo para que sepan del mensaje, sino que ahora el mundo entre a la iglesia para ver qué cosas tan bonitas están pasando adentro y quieran ser partícipes de ellas. Ese es un gran motivo de oración que todos debemos tener, y que personalmente, no solamente por mí, sino que desde que recibí la invitación, también lo ha sido por ustedes. Si te gustan estos videos, hazme un favor, suscríbete al canal. A ti no te quita ni 5 segundos y para mí es muy importante, me motiva a seguir subiendo videos y seguir mejorándolos. No te preocupes, no te lloverán notificaciones al menos que le des clic en la campanita, pero subo un video cada 2 semanas, así que no es tanto. Y bueno, con esto me despido por ahora. Yo soy David y nunca sueltes tu espada.